Bueno, muy buen día a todos. Gracias por el espacio. Me ha gustado mucho las presentaciones que he visto. La de Néstor me ha abierto otros panoramas también. Me ha agradado mucho ver el contenido que les puso. Así de que yo voy a tratar de hacerlo ahora con un enfoque también más complementario, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que comprender que todo este tema de las nuevas tecnologías, sobre todo el tema de cripto, del Bitcoin y todas las monedas virtuales, es obviamente para gente más o menos que se mueve en el ambiente en el que nosotros estamos, que conocemos un poco de banca, bueno, trabajamos en el sector informal, tenemos ciertos niveles de ingresos, pero bueno, yo por haber trabajado en el Banco Central y haber estado tratando de coordinar todo el tema de inclusión financiera, y en los últimos años el tema de fintech, pues tengo un sesgo, podríamos decir, hacia tratar de utilizar todo el tema de las nuevas tecnologías a solventar los problemas de la base de la pirámide, ¿verdad? Problemas de empleo, de informalidad de la economía, de la pobreza, y mucho eso tiene que ver con el acceso a servicios financieros y principalmente quizás el acceso al crédito. Así de que tratando de tomar todos estos datos, las dos presentaciones que hizo Néstor y Ana, pues creo yo de que esto probablemente pueda verse un poco complementario. Voy a tratar de irme más por el lado de las políticas públicas y los modelos de negocio, pensando cómo todo este bagaje que nos ha dado Néstor y Ana podríamos incorporarlo, digamos, en los procesos de esto que viene. Me gusta lo que ellos han presentado, así de que voy a tratar de ir conectando un poco más con lo que ellos han venido exponiendo. Muy bien, te Bueno, seguimos. ok. Bueno, primero quizás comentarles, ¿verdad? Que la fintech no solo implican nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Creo yo, de que tiene demasiadas implicancias para solo quedarnos en la parte de la tecnología. La tecnología definitivamente, si la podemos utilizar básicamente para dos cosas, la podemos diferenciar, más bien dicho, en su uso en dos cosas. Uno es para mejorar todo lo que ya tenemos acceso, personas como nosotros, ¿verdad? Pero también podríamos utilizarla con un enfoque, con un impacto más económico-social en la base de la pirámide, es decir, de los ingresos medios hacia abajo. En mi país, por ejemplo, el 70% más o menos de la población está excluida del acceso a servicios financieros formales. Solo menos de un 15% tiene acceso al crédito formal. Hay instituciones que tienen tasas de interés en dólares que rondan más del 80% en instituciones formales, y en entidades que no están reguladas, microfinancieras o prestamistas. En algunos casos se llegan a tasas incluso mayores al 1000%, según estudios que han hecho algunas asociaciones. Tenemos niveles de pobreza que abarcan aproximadamente un tercio de la población, y el nivel de informalidad de la economía también anda alrededor de un 70%. Entonces, yo creo de que todos estos temas de la fintech, de las nuevas tecnologías en general, deberíamos de utilizarlas para tratar de mejorar las condiciones de vida de este segmento de la población, que es bastante amplio, ¿verdad? Y que al final uno debería sentir un poco de conflicto moral, de saber de que no podemos utilizar las tecnologías solo para hacer negocios, ni solo para mejorar el acceso a servicios financieros o hacer más eficiente o más baratos los servicios financieros de los que ya gozamos gente como nosotros, ¿verdad? Creo que entonces tenemos que pensar, desde mi punto de vista, una fintech va a ser exitosa no solo en la parte de negocios, sino que en la parte también de su impacto social. Eso pasa por tener, para que esa fintech la consideremos exitosa, también que tenga un diseño adecuado, ¿verdad? Y ese diseño adecuado tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de tener una nueva profesión, ¿verdad? De un enfoque multidisciplinario, porque el tema fintech trata de resolver desde una óptica algunos problemas de acceso a servicios financieros de la población, pero con tecnología, ¿verdad? Y ahí entra el tema de la cripto y todo esto, pero también interactuando o conociendo los marcos legales, los modelos de negocio, ¿verdad? No es lo mismo un ejecutivo de créditos, por ejemplo, que trabaja
para bancarizados que modelos de crédito que tienen que ver cómo derribar las barreras en la base de la pirámide. Y la otra cuestión es que como esto es algo novedoso, pues tenemos que tener una buena planificación también de cómo se van a ir implementando por etapas, ¿verdad? Focalizando en qué medida ir ampliando, y eso implica tener también obviamente un buen perfil del segmento de la población y de las dificultades que tiene la población para acceder a los servicios financieros. Entonces, quizás yo comienzo también con unas preguntas, ¿verdad? Porque de esto depende mucho de qué es lo que podemos hacer, de la forma de cómo podemos hacerlo y de qué tan efectivos podemos ser en el objetivo que queremos, que andamos buscando. Lo primero, bueno, para mí hay que replantearnos si el modelo bancario está bien, ¿verdad? Si pensamos que está bien para el modelo de ingresos medios y altos y que opera en el sector formal de la economía, ¿verdad? Y eso lo tengo como pregunta, pero yo entendería, mi intuición es que el modelo bancario funciona bastante a la perfección para los ingresos altos y medios, ¿verdad? Ahí digamos, la economía se puede decir funciona bien porque todos están bancarizados, todo el mundo trabaja en el sector formal, todos tienen ingresos relativamente razonables y bajo esa óptica, digamos, uno podría decir que el modelo bancario no necesita ajustes. El problema viene cuando nos vamos más abajo, ¿verdad? Y derivado de eso, bueno, no se necesita destruir también el modelo bancario, ¿verdad? O sea, lo que estamos hablando es qué tanto lo podemos abrir en los esquemas de conoce a tu cliente y prevención de lavado de dinero para poder llegar a la base de la pirámide. El otro tema que ya tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Con sistemas y todo esto es si el core bancario solo debe de tener la capacidad de conectarse con otras plataformas satélites o no, ¿verdad? Porque esos modelos también tienen mucho que ver incluso con la seguridad de las transacciones. Tiene que ver mucho con el tema de geo y no es lo mismo llegar a una plataforma satélite que llegar al core bancario, ¿verdad? También lo otro que tenemos que deberíamos de ver si damos por hecho es si la economía va a una versión donde vamos a ver menos agencias, menos dinero en efectivo. Y de eso creo yo de que no hay mucha duda, ¿verdad? La cuestión es quizás la velocidad, los plazos en los que esto se va a lograr y por lo tanto nuestros modelos también deberían de responder a esa realidad porque si nos adelantamos mucho probablemente tenemos que asumir algunos costos adicionales de implementación, ¿verdad? Pero si nos tardamos mucho también podemos perder oportunidades de mercado, entonces tiene que haber un equilibrio en esas ópticas para saber qué es lo que vamos a hacer. La otra cuestión es que todos estos nuevos modelos, como son novedosos, ¿verdad? Ya, bueno, Ana ya estuvo explicando todo el tema de los AMOX, por ejemplo, y eso es importantísimo porque todos estos modelos, al ser inexistentes en este momento, o al estar naciendo en este momento, pues no hay una regulación precisa y cualquier regulación que se pretenda hacer sin una medición adecuada, sin el conocimiento adecuado del modelo de negocio, puede resultar destructivo para la fintech. Por lo tanto, hay que pensar si en verdad lo que necesitamos es un ambiente de desarrollo sin regulación o una regulación lo suficientemente liviana como para que esto prospere. También hay que pensar, ¿verdad? Si a corto plazo, y eso sí es una de quizás de mis convicciones, que la fintech son el mejor instrumento para alcanzar objetivos de inclusión, para aumentar los niveles de formalidad de la economía y el acceso al crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acceso al crédito, personas como nosotros que ya estamos bancarizados, tenemos probablemente ya los mecanismos digitales suficientes para poder gestionar créditos y nos hagan los desembolsos, pero las personas que están en la base de la pirámide, que no tienen mayor acceso a servicios financieros y sobre todo aquellas personas que viven en las áreas rurales o en las áreas semiurbanas, que están medio alejados de las grandes ciudades y más cerca, digamos, de las áreas rurales, probablemente ahí
el acceso a servicios financieros solo va a ser posible con la utilización de nuevas tecnologías, porque debemos de entender de que una agencia bancaria o esquemas parecidos a eso, pues resultan demasiado caros a veces para implementarlos. Entonces, yo primero comienzo planteando estos temas en forma de pregunta, porque yo creo que en función de eso tenemos que ver cómo podemos diseñar tanto políticas públicas para los que les toca hacer políticas públicas y los otros los que tienen que diseñar modelos de negocio, ¿verdad? Cuando ya desde el lado privado. Obviamente, atrás de esto está todo el tema de la cripto que ya Néstor explicó y está todo esquemas de regulación implícitos como lo que Ana explicó también. Entonces, estos son básicamente como los elementos de los cuales creo que tenemos que partir, estudiar, discutir, ¿verdad? A la hora de querer tener una idea. Y quizás la principal decisión es hacia dónde queremos apuntar. ¿Queremos apuntar a un mercado bancarizado o queremos apuntar al mercado que todavía no está bancarizado? El mercado bancarizado tiene la ventaja que ahí están los más altos ingresos, pero también ahí están los mejores competidores. El mercado no bancarizado es de menores ingresos, con población de menores ingresos, pero es un mercado también desatendido. Entonces, ¿cómo tratar de decidir hacia dónde apuntar? Porque pareciera de que querer apuntar a los dos nichos de mercado o a los dos segmentos de mercado puede resultar no eficiente, pero eso es una cuestión más que siempre hay que discutirlo entre los grupos que hay, ¿verdad? En mi pensamiento, yo creo de que si queremos utilizar todas las nuevas tecnologías para hacer una fintech, por ejemplo, no lo podemos hacer con una simple réplica de proyectos exitosos de otros países. Por ejemplo, bueno, tenemos bancos digitales que ya están allá en Sudamérica y que eh, en el caso de El Salvador, por ejemplo, no tenemos regulación para hacer algo así, para solo copiarlo, ¿verdad? Pero podemos hacer esfuerzos de digitalizar los servicios financieros de alguna forma, de la mejor forma posible hasta donde el marco de regulación nos permite. Entonces, lo importante de esto es precisamente hasta dónde queremos ir. Hay que considerar que la población tiene niveles de exclusión financiera, en el caso de El Salvador del 70%, América Latina anda un poco abajo del 60%. El caso de El Salvador se ubica casi como en el promedio de América Latina, así de que eso, por eso estoy utilizando también un poco estos parámetros. Los niveles de informalidad también de la economía andan alrededor del 70% en El Salvador, un poquito menos el promedio de América Latina. Los niveles de inseguridad en El Salvador sí creo probablemente sean mucho más altos que el resto bueno, en el Triángulo Norte, es decir, en Centroamérica probablemente esto sea bastante similar para el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Pero sabemos que los niveles de inseguridad en América Latina en general son relativamente elevados. También cualquier fintech debe tomar obviamente en cuenta las limitaciones de ingreso que tiene la población, los niveles de escolaridad, porque estamos hablando de uso de tecnologías, el hecho de diferenciar si esas tecnologías van a ser utilizadas en las principales ciudades o en los centros urbanos o en zonas rurales, porque todo eso tiene mucho que ver, sobre todo cuando estamos hablando de la infraestructura de pagos o de acceso a servicios financieros, porque en las grandes ciudades o en las ciudades principales el acceso a la infraestructura de pagos prácticamente está disponible, pero no así cuando ya nos empezamos a alejar de las principales ciudades, ¿verdad? En la medida que nos alejamos de las principales ciudades, lo que nos vamos a ir encontrando, aunque sea de forma aislada, son infraestructura de cooperativas, de financieras, prestamistas, y en el mejor de los casos, corresponsables financieros que pueden funcionar en algunas ciudades de tamaño intermedio. Pero también tenemos que considerar mucho el tema de la conectividad, porque en las áreas rurales normalmente los operadores de telefonía a veces descuidan la conectividad y el acceso a datos, y eso obviamente entonces tiene serias limitaciones para prestar servicios financieros a través de la fintech. Y hay que evaluar además también el tipo de dispositivos con que cuenta la población en las áreas rurales.
¿verdad? No podemos partir, por ejemplo, del supuesto que todo el mundo tiene un teléfono inteligente. En El Salvador, por ejemplo, anda alrededor, anda más de un 20% la población que utiliza teléfonos convencionales, donde la mensajería a través de USSD es prácticamente la única opción que quedaría para si queremos atender ese segmento de la población. Ahora, también ahí hay que hacer algunas acotaciones importantes. Ese 20% del segmento de la población está altamente concentrada o es parte de ese un tercio de casi un 33% de población de mi país que vive en condiciones de pobreza. Así de que también eso tiene que ponderarse bien para saber de que ese segmento de pobreza no puede ser provisto de servicios financieros de forma automática a través de la fintech si no hay un acompañamiento, por ejemplo, de programas sociales del Estado, porque la fintech en sí sola tampoco es que sea la panacea. Entonces, eh, la idea del proyecto debe contener al menos esos elementos, ¿no? La prioridad del segmento de la población, considerar los niveles de pobreza, el tipo de uso de tecnología y las plataformas tecnológicas más adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay que discutir si lo más adecuado es que las plataformas tecnológicas, en el caso de los bancos, cuando los bancos quieren llegar a la base de la pirámide, una de las cosas es si van a utilizar su core central para dar acceso a servicios financieros a personas que solo van a tener lo más probable una cuenta de ahorro, donde van a borrar y que esa cuenta de ahorro se va a utilizar para hacer pagos, o mejor se tiene una plataforma satélite. Son discusiones que se tienen que hacer, obviamente desde la perspectiva no solo del modelo de negocio, sino que también desde el tema de seguridad. Y lo que hay que entender, pues ya al inicio también lo decía, ¿verdad? Las soluciones no son estándar, siempre hay que adecuarse a la realidad de cada economía. Lo que sí tenemos quizás claro, o lo que podemos aprovechar en cierta forma es que países con perfiles similares podrían utilizar un modelo de negocio con pequeñas adaptaciones, ¿verdad? Como el caso de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es el Triángulo Norte, donde hay bastantes similitudes en su población, y quizás el caso de Guatemala con los dialectos sería una de las diferencias que sí serían importantes en adaptación del lenguaje. Pero en general, los comportamientos de consumo, la dependencia de la remesa, los niveles de informalidad, los niveles de pobreza, los niveles de escolaridad, son bastante similares, y eso pues podría ser de que un modelo de negocio, por ejemplo, sea fácilmente replicable en una de estas economías. Eh, Pensando en el conocimiento que hay que tener, ¿verdad? Que deberíamos de tener cuando queremos hablar de todo este tema de entrar a, bueno, a la criptoeconomía o a esta nueva profesión, digamos, que podría surgir o acomodarse, ¿verdad? Para poder impulsar todo este tema de las nuevas tecnologías y de la fintech. Yo creo de que al menos tenemos que conocer de 4 áreas, o al menos debemos de integrar en un grupo 4 conocimientos que tienen que ver mucho con el desarrollo de sistemas, obviamente, porque estamos hablando de utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías para proveer servicios financieros, pero también hay que conocer de los modelos de negocio, ¿verdad? Y los modelos de negocio tienen que ver mucho con conocer bien el perfil de la población a la que estamos sirviendo. En el caso de El Salvador, por ejemplo, yo vengo tratando de abordar el tema de la fintech que un poco más de 3 años, y muchos de las iniciativas de desarrollo que algunos jóvenes emprendedores de fintech trataban de hacer, siempre tenían una característica principal, ¿verdad? Pensaban en modelos de comercio o de pasarelas de pago o de acceso a servicios, siempre pagando con tarjetas de crédito y débito, ¿verdad? Lo cual tiene sus limitaciones, porque la población en El Salvador que utiliza... ¿Cómo? Se fue a atender una señora. Y va a venir en un ratito. Y yo te hice una leche. Alguien tiene encendido ahí el voy a hacer una micrófono. tostada. Con miel. La población
que utiliza tarjetas de crédito y débito, en el caso de El Salvador, ronda aproximadamente un 12%. Entonces eso achica bastante el mercado. Y aparte de eso, hay que descontarle de ese 12% todos aquellos que están bien servidos por los servicios. Yo, mientras, además, voy a tomar un cafecito. Tomando un cafecito. ¿Alguien tiene encendido el micrófono ahí? Porfa. Entonces, pero también hay que conocer mucho de economía y finanzas porque hay que plantear todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad del proyecto, ¿verdad? Esto es importantísimo, por ejemplo, para a la hora de levantar el capital para, y presentar el modelo de negocio a los inversionistas, ¿verdad? Que lo vean sustentable. Y hay que hacer, obviamente, de la forma más técnica posible, ¿verdad? Utilizando, pues, las técnicas que normalmente se aprenden y que se pueden traspolar, obviamente, de lo que conocemos de la banca, pero hay que traspolarlo a la sostenibilidad de la fintech. Y el otro tema que creo que es importante, obviamente hay muchos más temas que son importantes, pero el tema de la regulación financiera se vuelve importante tenerla, contemplarla. No me refiero a la regulación financiera que existe para la fintech, sino el ámbito de la regulación que existe para el modelo bancario precisamente. ¿Por qué? Porque muchos diseños de fintech generalmente rebasan o más bien dicho invaden facultades que tienen los bancos, ¿verdad? Por ejemplo, hace años habían algunos diseños fintech que estaban pensando, por ejemplo, cómo captar depósitos o hacer esquemas parecidos a captación de depósitos. Y eso está prohibido por ley en el caso de El Salvador, ¿verdad? Eso es una atribución específica para los bancos o para entidades autorizadas y supervisadas como bancos cooperativos que sean supervisados por la superintendencia o sociedades de ahorro y crédito también que sean supervisadas, ¿verdad? O sea, no cualquiera puede hacer un esquema de captación de fondos. Incluso esquemas que tienen que ver con el crowdfunding no han sido posibles implementarlos en El Salvador debido a que hay un área gris entre la captación ilegal de fondos, con la captación ilegal de fondos. Entonces, el conocimiento de regulación financiera básicamente tiene que consistir principalmente y como mínimo es para que una fintech no vaya a rebasar, digamos, las atribuciones que ya tienen entidades que ya están reguladas y supervisadas. Por ejemplo, hay plataformas que ofrecen programas de protección parecidos a seguros, pero la provisión de seguros también requieren una licencia especial o una autorización de parte de la superintendencia. Entonces, todo ese conocimiento de regulación es necesario básicamente para saber qué es lo que no se puede hacer principalmente, ya que hay ausencia de regulación para fintech. Ahora, hay casos, pues, como el caso de México, por ejemplo, donde sí hay una ley fintech, ¿verdad? Y donde ya hay claridad, ya los rieles están puestos y ahí, pues, es otra historia la que hay que hacer. Pero en general, cuando estamos pensando en que deberíamos de tener personas especializadas en modelos de negocio cripto, digamos, deberíamos de tratar de encapsular al menos 4 conocimientos, no necesariamente profesiones, pero sí conocimientos, ¿verdad? Y esto incluso es válido para aquellos esquemas donde se va a utilizar tecnologías que no necesariamente están basadas en la cripto, ¿verdad? Por ejemplo, acá en El Salvador se están desarrollando algunas propuestas de desarrollo para modelos de acceso a pasarelas de pagos y acceso al crédito que están basados básicamente en apps que no, no utilizan el blockchain, ¿verdad? Entonces, básicamente uso de dinero electrónico, desembolsos de créditos con dinero electrónico, pagos de créditos con dinero electrónico y así, pero que no están basados en blockchain. Entonces, que esa es básicamente como una etapa intermedia, llamaría yo, ¿verdad? De transición hacia todo lo que es cripto, porque en el mediano y largo plazo, pues obviamente difícilmente podemos contemplar
modelos de negocios con servicios financieros digitales que no vayan a utilizar la cripto. Y luego, plantear, ¿verdad? Que si tenemos, bueno, el conocimiento adecuado, alguna experiencia bancaria, aunque no es suficiente, microfinanciera, probablemente más adecuado para el caso de ir a la base de la pirámide, pero si lo hacemos con un enfoque disciplinario, con algunas alianzas adecuadas también, porque una de las cosas que cuesta a veces es, por ejemplo, conseguir inversionistas en las etapas iniciales. Pero si logramos hacerlo y estructurarlo bien, entonces podríamos potenciar un modelo de negocios para que sea exitoso. Y entonces, basado, ¿verdad? Para utilizar toda esa tecnología, todo esto que Néstor nos explicaba, ¿verdad? Creo yo de que tenemos que ordenar también eh, las ideas de cómo podemos ir diseñando los modelos de negocio. Y para esto es que debemos de necesitar toda esa combinación de conocimientos. Tenemos que tener claro, por ejemplo, cuál es el problema a resolver, qué es lo que queremos hacer. Si lo que queremos hacer es precisamente un activo virtual, lo que queremos es una plataforma para acceso al crédito, si lo que queremos es una pasarela de pago, o qué problema es lo que queremos resolver, si acceso al crédito o no. Y luego, basado en eso, pues hay que estructurar la idea del proyecto, ¿no? ¿Quién tiene que hacer eso? Pues de eso se hace de forma grupal, ¿verdad? Se hace de forma grupal porque la idea del proyecto debe llevar todos los componentes que tienen que ver con la plataforma, con la regulación que aplica o la que no aplica, con la sostenibilidad del modelo de negocio, ¿verdad? Y la forma también a cómo se va a llegar a los usuarios finales. Hay que definir definitivamente el costo del proyecto y hay que ver, hacer una especie de hoja de ruta para el proyecto, sabiendo que primero obviamente hay que hacer un proyecto piloto, luego probablemente hay que ampliar un poco la escala, luego acelerar el proceso y luego consolidarlo, ¿verdad? En el caso de El Salvador, por ejemplo, nosotros solo tenemos una ley para facilitar la inclusión financiera, que lo que regula es el dinero electrónico. Y actualmente que ya va a entrar en vigencia la ley Bitcoin, pero es básicamente solo para el tema de pagos. Pero no tenemos regulación más allá, por ejemplo, para pasarelas de pago en específico, o sea, están libres, lo cual es relativamente bueno porque a veces la regulación lo que hace es distorsionar los modelos de negocio. Pero tampoco hay nada específico para, por ejemplo, cómo se puede facilitar el acceso al crédito, ¿verdad? Son soluciones que no necesariamente deberían de estar reguladas, pero sí deberían de estar permitidas. La idea es que la regulación al menos no bloquee el surgimiento y el diseño de estas iniciativas. Luego también hay que pensar en el esquema de gobernanza, ¿verdad? Porque hemos tenido casos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con fintech son normalmente organizaciones que son bastante livianas en personal e intensivas en el uso de nuevas tecnologías. Por lo tanto, uno no debería de esperar ver una fintech con 100 empleados, por decir algo, ¿verdad? Sino porque entonces ya esos costos administrativos matan cualquier ventaja en términos de costos que puede tener una fintech respecto al servicio que preste otras instituciones que son más de carácter tradicional. Entonces, la gestión del proyecto en sí debería de ser con una planilla liviana, por ejemplo, ¿verdad? Una planilla liviana y eso, las políticas públicas deberían de poderlo reconocer de tal forma que en la regulación que eventualmente se remita no se estén solicitando que la fintech cuente con personal que tiene que ver más en cuestiones de requisitos regulatorios más que en el modelo de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, oficiales de cumplimiento, auditores, oficial de riesgos y así que hay diferentes posiciones que normalmente son caras porque las fintech son entidades, primero son livianas y nacen muy pequeñas, entonces ponerle de entrada requisitos de posiciones de ejecutivas o de control, al final termina matando la idea del negocio.
Entonces, esto es importantísimo para el diseño de la regulación, ¿verdad? Una vez que obviamente tenemos estructurado todo esto, pues se nos podría ser más fácil buscar el fondeo para los inversionistas, con los inversionistas y llevar hacia adelante el plan. O sea, hay que tener una estrategia bien diseñada. Entonces, la cuestión es que debemos de tener el conocimiento suficiente, poder enlazar todos los conocimientos necesarios para que el modelo de negocio sea lo suficientemente consistente con una posible regulación que eventualmente se emita. O tratar de pensar también, ayudar, digamos, en la formulación de las políticas públicas a que la regulación no vaya a ser destructiva con las iniciativas fintech que se den en las diferentes economías. Debemos de entender además, ¿verdad? Que en las proyecciones, en los costos del proyecto, pero en las proyecciones principalmente de los modelos de negocio, países como El Salvador, por ejemplo, son casi como un espacio más para un laboratorio, porque es un país demasiado pequeño, con 6%, perdón, con un poco, como, con 6,5, 6,5 millones más o menos en su población, de los cuales solo 4 millones tienen ingresos, no son pobres, digamos, por lo tanto tienen ingresos, es el mercado potencial. Ese mercado es demasiado pequeño y bueno, y buena parte de eso ya está acaparado por la banca, ¿verdad? Entonces, pensar en El Salvador como un destino final para un modelo de negocio fintech parecería de que no es razonable o no es sostenible, pero sí puede ser sujeto para, por ejemplo, comenzar un proyecto que tenga un enfoque más regional, ¿no? Incluso continental, ¿por qué no? Esas serían mis consideraciones sobre esto y para no alargarme mucho, ¿verdad? Y nos quedamos esperando ahí si en caso de que hayan preguntas. Yo quiero consultar, yo soy nueva en esto, estoy escuchando, algunas cosas me parecen chino y cuando está todo en el aire me cuesta, pero principalmente esto de la regulación, ¿no? A mí me cuesta entender cómo uno puede asesorar a un cliente cuando no hay una regulación del Estado. También estamos pensando, estamos en América Latina, nosotros en Argentina, donde sabemos que cuando se mete el Estado, se mete para recaudar, entonces yo a las personas que conozco con cripto son personas que les sobró algo y lo ponen ahí para ver si le da algún interés, no con estos proyectos que el primer disertante hablaba, que me parece perfecto y cuando ya está tan palpable uno se entusiasma, digo, se pueden hacer muchas cosas, pero me cuesta entenderlo sin regulación del Estado, porque yo digo, bueno, por lo menos esto está en el Banco Central, tiene esto, si me pasa algo voy a ir y contra esto, pero ¿qué pasa si no hay regulación? ¿Quién, digamos, si tengo un problema, qué Lo que hago? sucede, sí, lo que sucede es que primero hay que pensar la filosofía con la que funciona la economía en cada uno de nuestros países, ¿verdad? En principio, digamos, por ejemplo, nosotros en El Salvador, en teoría, somos una economía de mercado. Funcionamos como una economía de mercado, o deberíamos, perdón, funcionar como una economía de mercado. Eso que implica, pues obviamente, que las regulaciones deberían de ser lo suficientemente amigables, perdón, para que la fintech se puedan desarrollar, por ejemplo. ¿Y dónde debería de estar los puntos álgidos de qué debería de controlarse? La parte básicamente de protección del consumidor. Pero no deberíamos de estarle poniendo límites a modelos de fintech que, eh, que todavía no se saben cómo se pueden regular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto de objetivos en la regulación. No queremos tener riesgos, no queremos asumir mayores riesgos, pero queremos sacar de pobreza a la gente que vive en las áreas rurales. Queremos generar empleos en las áreas rurales para disminuir los índices de delincuencia, porque si generamos empleo, tenemos menos caldo de cultivo para la delincuencia. Queremos cerrar las brechas de género, ¿verdad? En el acceso al crédito y en el acceso a servicios financieros, pero resulta que en las áreas rurales las mujeres tienen las peores brechas de género en acceso al crédito y servicios financieros.
tenemos los mayores problemas sociales debido a ese ambiente de exclusión financiera que hay, a menores oportunidades laborales y productivas que hay, se genera un ambiente social perverso en las áreas rurales. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? De que le podamos abaratar, por ejemplo, los costos de transacción, de que podamos mejorarle sus posibilidades de hacer negocios, de vender a mejor precio, por ejemplo, sus pequeñas producciones de granos básicos o de hortalizas que tienen, ¿verdad? Pero eso pasa porque podamos utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bajo los mecanismos tradicionales, eso no va a suceder. No va a suceder. Las nuevas tecnologías son las únicas, nos abren un pequeño espacio para tener una posibilidad de mejorar esas condiciones. Ahora, el problema es que para llegar allá, la fintech necesita suficiente libertad de asociarse con bancos, con cooperativas, con otros acreedores para poder canalizar los recursos de crédito hacia allá. Pero eso no está regulado, y como no está regulado, entonces nadie lo puede hacer porque tiene incertidumbre de si lo que va a hacer es ilegal o no es legal. Entonces, y por el otro lado, si la política pública quiere diseñar una regulación para esto, lo más seguro es que como esta es una innovación, como nunca se ha hecho, la regulación va a quedar mal diseñada y al final va a terminar estropeando el modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Precisamente discutir, ¿verdad? Discutir y tratar de acompañar los procesos de políticas públicas para la formulación de regulación, para que si en caso de que haya regulación, que la regulación sea lo suficientemente liviana y que el énfasis esté en la protección del consumidor, no en los modelos de negocio, porque necesitamos que la tecnología permita llevar el acceso a servicios financieros a las personas. Necesitamos darle crédito, por ejemplo, a un campesino que no tiene agua ni energía, no tiene recibos, por lo tanto, por esos servicios, y por lo tanto, si él va a un banco, no le van a abrir una cuenta bancaria porque él no tiene esos requisitos que pide la regulación tradicional. Pero una fintech podría facilitar, bajo los esquemas que los emprendedores normalmente tienen, que tienen mucha ocurrencia, de cómo certificar que esa persona existe y vive en tal lugar y que siembra, y bajo esa vía poderle proveer crédito a estas personas. Con el modelo tradicional definitivamente eso no va a suceder. Entonces nuestra única esperanza es utilizar, al menos en el corto plazo, la única esperanza es utilizar las nuevas tecnologías para hacer esto. Entonces la regulación, cuando hablamos de regulación, nos referimos a regulación que no va a estropear ese modelo de negocio, pero sí siempre deben de prevalecer la protección del consumidor. Quizás en lo que alguien más hace una pregunta, quizás comentar, ¿verdad? En el caso de El Salvador, nosotros tenemos una complejidad y unas dificultades tan grandes que derivan mucho del conflicto armado que tuvimos en la década de los 80, que expulsó, ahora tenemos prácticamente una tercera parte de nuestra población viviendo principalmente en Estados Unidos. Eso nos ha hecho dependientes de las remesas. Hemos recibido, bueno, ya vamos llegando casi, las remesas van a representar casi el 25% del PIB este año. ¿Eso qué implica? Bueno, tiene muchas implicaciones, porque esto es como el mal holandés, ¿verdad? Las personas que reciben remesas, pues no quieren trabajar porque reciben, de alguna forma, los salarios de El Salvador son tan bajos que no compensan el salario de reserva, digamos. Entonces, eso genera un problema. Y aparte de eso, digamos, en las áreas más alejadas de las principales ciudades, las pandillas saben las personas que reciben remesas, y saben quiénes producen, entonces de alguna forma les exigen lo que se denomina renta, ¿no? Y eso obviamente es un desmotivante adicional para poder producir en las áreas rurales. Entonces, eso no se puede combatir con la fintech, ¿verdad? No se puede hacer definitivamente. Necesita una política pública de seguridad, necesita una política pública adicional para el rescate, por ejemplo, de la producción agrícola, pero las fintech sí podrían permitir, por ejemplo, que las personas que quieren arriesgarse a producir puedan hacerlo de una forma mejor, porque siempre hay, a pesar de los riesgos, a pesar de la inseguridad, siempre hay gente que está dispuesta a arriesgarse a producir.
pero no tienen los mecanismos, no tienen los fondos. Entonces, esas personas, que ya no solo es por el efecto de la inseguridad, sino que por el efecto de la exclusión financiera, no pueden producir. Ese es el principal foco al que tenemos que tratar de ayudarle a través de las nuevas tecnologías. Y ahí es donde tenemos que saber combinar el modelo de negocio con las políticas públicas, ¿verdad? Para poder llevar adelante. Esa es prácticamente la única vía que tenemos de poder resolver los problemas de empleo y de pobreza en las áreas rurales, ir sacando, aunque sea por poco, a ese segmento de la población de los niveles de pobreza. Aparte de eso, los mismos niveles de inseguridad han llevado a que la economía crezca poco, ¿verdad? Crezca poco, viene muy poca inversión a El Salvador. El hecho de que las remesas vengan al país hace que mucha gente se dedique, gaste esas remesas más en consumo que en inversión, adquisición de vivienda, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se ha desarrollado es la actividad comercial, pero la economía no genera los puestos de trabajo suficientes, de tal forma de que todas estas personas que no reciben remesas, pero que necesitan trabajar, terminan trabajando en el sector informal. Y el sector informal, por eso es bien difícil tratar de reducirlo, porque no se generan los puestos de trabajo necesarios para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sector informal, igual las personas por no estar en una empresa formal no tienen acceso a cuentas bancarias, no tienen acceso a tarjetas de crédito ni créditos en general. Entonces, pero una fintech podría ser maravilla porque las personas tienen un puesto de trabajo, aunque sea informal, pero con nueva tecnología sí se puede verificar, ¿verdad? Teniendo por ejemplo, un modelo de scoring alternativo que no incluya, que incluya parámetros diferentes a lo que la banca exige para poder hacer llegar, aunque sea por goteo, el crédito a estas personas. Y ahí estamos contribuyendo a dos cosas. Primero, sacándolo de la pobreza, pero segundo, también estamos contribuyendo a que estas personas sea evidente que existe para el sector formal, es decir, llevándolo hacia el sector formal. Entonces, eso no se puede hacer con el paradigma bancario tradicional. Definitivamente tiene que ser un modelo de negocio apostado o apoyado con una fintech para proveerle crédito. Porque la clave en todo esto es que estas personas son emprendedoras, pero no tienen acceso a crédito. Entonces, si le hacemos llegar, si le facilitamos el acceso al crédito de una forma adecuada, controlada y bien medido en sus niveles de riesgo, podemos hacer una gran diferencia en la prosperidad de estas personas, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema. Entonces, y nosotros tenemos casi como, decía yo, 70% de población excluida, 70% de informalidad de la economía, un tercio de la población en niveles de pobreza, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, como los objetivos que tenemos que tratar de ir reduciendo poco a poco. Y nosotros ya lo tratamos, o sea, terminamos la guerra, donde teníamos casi 60% de la pobreza. Ahora la pobreza anda alrededor del 32, 33%, pero esa reducción de la pobreza no se debe a políticas públicas. Esa reducción de la pobreza se debe básicamente al envío de remesas que los salvadoreños han hecho desde Estados Unidos y que han ayudado a sacar de la pobreza a su familia. Entonces, eso también tiene su costo, porque las personas que reciben remesas pierden cualquier incentivo a ser emprendedoras, ¿verdad? Entonces, es una gama de complejidades que no se pueden resolver y que tenemos que ser selectivos o al menos ordenar, tener la hoja de ruta por dónde tenemos que ir. Y ahora, independientemente por dónde tengamos que ir, yo creo que lo importante es saber al menos que tenemos una herramienta que son las fintech, porque antes no la teníamos. Hace 5 o 6 años no teníamos mayor conocimiento de esto. Y por lo tanto seguíamos insistiendo en la forma tradicional de venir haciendo políticas públicas, en querer medio forzar a los bancos a que bajaran las tasas de interés, a que le abrieran cuentas a la gente casi de forma forzada, lo cual no funciona porque estamos en una economía de mercado, ¿verdad? La lógica, el espíritu de la gente en nuestro país es una economía de mercado, aunque a mucha gente le gusta mucho
que les hablen de bajar las tasas de interés por ley, ¿verdad? Que les van a dar créditos a tasas blandas, que les van a dar periodos de gracia. Obviamente esas cosas a mucha gente le agrada, pero eso no es sostenible, ¿verdad? Eso no es sostenible. Entonces, la única oportunidad que tenemos es que diseñemos un modelo de negocio que sea capaz de reducir todos esos problemas. Y si las tecnologías las utilizamos básicamente para seguir dándole opciones de inversión en cripto, por ejemplo, a los que ya están bancarizados, entonces lo único que estamos haciendo es básicamente seguir concentrando más la riqueza en los que ya tienen riqueza, ¿verdad? Entonces, necesitamos que esas tecnologías, y no está nada mal, digamos, que le proveamos opciones de inversión a los que ya están bancarizados. La cuestión es que igual estamos subutilizando la tecnología, porque podemos hacer eso, de permitir de que los modelos de negocio para la gente que quiera invertir en cripto lo haga, pero también utilizar las tecnologías para mejorar las condiciones de vida, de ingreso principalmente, porque ahí se deriva todo de la población más vulnerable que tenemos en nuestro país. No sé si habrá alguna pregunta o me quedo aquí. Otto, ¿Sí? bueno, parece que además estás en la hora número 2:40 de exposición, así que ya también la gente se le va agotando, digamos, Sí. la capacidad por ahí de formular preguntas y todo eso. Es mucha información y bueno, hay que comprender esa parte. Sí. Así que si te parece, podemos ya ir redondeando y agradeciendo tu participación. Ok. Y bueno, quedaríamos, como les comentaba antes, en relación a Ana y a Néstor, digamos, en la misma web donde hubo las inscripciones, podríamos poner links a más información o a contacto o alguna, digamos, alguna alternativa piola para que quien quiera seguir ahondando en el tema lo pueda hacer. Exacto. Bueno, yo solo darle las gracias, ¿verdad? Por el espacio. Yo creo que tenemos una oportunidad bastante interesante de poder unir, fusionar conocimientos, entender de que las soluciones de los problemas requieren obviamente de una óptica multidisciplinaria, ¿verdad? No solo necesitamos programadores, ni solo economistas, ni solo abogados, ¿verdad? Ni solo mercadólogos, sino que es una combinación al final. Es una combinación porque lastimosamente en el tema de la fintech, si algo no se diseña bien, pues se cae y se cae rápido, ¿verdad? A los 6 meses, 6 meses ya se cae. Y quizás mi mensaje más importante es que tratemos de utilizar todas las tecnologías disponibles para mejorar todos los ámbitos de nuestra economía, ¿verdad? Tanto el potencial para las empresas como para las personas bancarizadas, pero que también hagamos el esfuerzo de bajar un poco la luz del auto, ¿verdad? De ver hacia abajo, poner luz baja y ver que allá abajo hay un 60-70% de personas que tienen grandes dificultades para el acceso a servicios financieros, principalmente el acceso al crédito, que es una de las vías que contribuye mucho al desarrollo de las empresas y de la economía en general. Muchas gracias por el tiempo y mucho gusto de haber estado ahí con Néstor y Ana. Gracias a vos, Otto, por compartir tu caudal de conocimiento. Así que